Las cónicas son el resultado de la intersección de un cono con un plano. Los 4 tipos de cónicas que existen es la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. Una circunferencia es una línea curva cerrada en la que todos sus puntos están en la misma de otros llamados centro. Sus elementos de la circunferencia son el centro, que es donde está en el plano cartesiano 0,0. Es el punto central en la que la misma distancia de todos sus puntos pertenecientes. Después va el radio, que el radio es el pedazo de la recta en el que une el centro con cualquier punto perteneciente a la circunferencia. La cuerda es el pedazo de la recta que une dos puntos de cualquiera en la circunferencia. Y de ahí por último es el diámetro, que es la mayor cuerda en la que se unen los dos puntos de la circunferencia. El diámetro siempre va a ser el doble del radio. Sus fórmulas para determinarla es la fórmula para determinar el radio, que es la fórmula de distancia, que es radio es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Para su fórmula general es ax al cuadrado más by al cuadrado menos c al cuadrado igualado a 0. Y su fórmula ordinaria es x2 más y2 igual al radio al cuadrado. La excentricidad de la circunferencia siempre va a ser igualada a 0. Y las coordenadas del centro siempre van a ser h y k. Y para determinar los puntos de la circunferencia siempre va a ser x y y. La circunferencia se forma cuando el plano corta al cono paralelamente a la base. Es el lugar geométrico de los puntos en un plano tales que sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. En una elipse su excentricidad va a ser mayor a 0 pero menor a 1. En los puntos tenemos los vértices, los cuales van a ser los dos puntos más alejados del centro en este eje, por ejemplo, que es el eje de las X o de las ábsides. Tenemos el vértice A1 y el vértice A2. Y los extremos del eje menor son B1 y B2. Son los puntos más cercanos al centro del eje menor. Después tenemos los extremos de los lados rectos, que son M y N para el foco 1 y R y S para el foco número 2, los cuales se obtienen por la fórmula del lado recto 2b al cuadrado entre a. Y la excentricidad se puede obtener por la fórmula de c entre a, que nos va a dar a fuerza un valor de mayor a 0 pero menor a 1. En los segmentos tenemos el eje mayor, que es la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2. En el eje menor es la distancia entre el punto B1 y el B2. La distancia focal es la distancia entre los dos focos. Y los lados rectos, como antes habíamos dicho, es la distancia entre respectivamente los primeros vértices, que son M y N, y los segundos, que son R y S. Después tenemos el semieje mayor, que es la distancia entre cualquiera de los vértices hacia el centro. Después el semieje menor, que es la distancia entre cualquiera de los extremos del eje menor hacia el centro. Y la semidistancia focal, que es la distancia entre cualquiera de los focos hacia el centro. Después, ahora tenemos que la distancia entre cualquiera de los vértices de los extremos del eje menor hacia cualquiera de los focos será igual a A. Y la distancia entre cualquiera de los extremos del eje menor hacia el centro va a ser B, como habíamos dicho. Y la distancia de cualquiera de los focos hacia el centro va a ser C. Así que con estos segmentos que tenemos aquí se forma un triángulo rectángulo, por lo cual podemos utilizar el teorema de Pitágoras para obtener cualquiera de estos catetos o hipotenusa, nada más teniendo dos de estos. Y para eso tenemos la fórmula, que es a al cuadrado igual a la suma de b al cuadrado más c al cuadrado. La elipse se forma al corte del cono por un plano oblicuo al eje de simetría. La parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz.
Sus elementos son vértice, foco, parámetro, directriz, lado recto, eje focal y cuenta con una excentricidad de 1. El vértice es el punto donde la parábola corta al eje focal. El foco es el punto fijo que menciona la definición. El parámetro es la distancia que existe del foco al vértice y es la misma del vértice a la directriz. La directriz es una recta perpendicular al eje focal. El eje focal es la recta que divide la parábola en dos curvas iguales. El lado recto es perpendicular al eje focal y nos indica el ancho de la parábola. La ecuación de la parábola en las parábolas que abren hacia arriba es y2 igual a 4ax. Su ecuación de la directriz coordenadas del foco es x igual a menos a, f a, 0. En esta es y2 igual a menos 4ax, abre hacia la izquierda y su ecuación de la directriz coordenadas del foco es x igual a f menos a, 0. La ecuación de la parábola de las que abren hacia arriba es x2 igual a 4ay. La ecuación de la directriz coordenadas del foco es y igual a menos a, f 0, a. La ecuación de la parábola que abre hacia abajo es x2 igual a menos 4ay y la ecuación de la directriz y coordenadas del foco de esta parábola es y igual a f 0, menos a. También existen parábolas que tienen el vértice del origen. ¿Cómo nos presenta la ecuación de la parábola? Tenemos que explicar hacia arriba. Su fórmula es x menos h a la segunda potencia es igual a 4a y menos k, y su ecuación para sacar la directriz y las coordenadas del foco son y igual a k menos a y f h, k más a. En este tenemos una que abre hacia abajo, que su ecuación de la parábola es x menos h a la segunda potencia igual a menos 4a y menos k. Su ecuación de la directriz y coordenadas del foco son y igual a k más a, f h, k menos a. Existen otras dos parábolas que tienen su vértice fuera del origen y se encuentran hacia los lados. Por ejemplo, esta abre hacia la derecha y su ecuación de la parábola es y menos k a la segunda potencia es igual a 4a x menos h. Su ecuación para sacar el foco y la directriz son x igual a h menos a y f h más a, k. En esta, que es abre hacia la izquierda, para sacar la ecuación de la parábola es y menos k a la segunda potencia igual a menos 4a x menos h, y para sacar la ecuación de la directriz coordenadas del foco es x igual a h más a, f h menos a. Para formar la parábola, el corte del plano debe ser paralelo con la generatriz del cono. En geometría analítica, una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano, tal es que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos son los llamados focos, que es igual a la constante. Bueno, para empezar a trazar, primero debemos trazar nuestras asíntotas, y donde se unan tendremos nuestro centro. Una vez teniendo nuestro centro podemos ubicar nuestro vértice, que estaría aquí. Los vértices deberán estar a la misma distancia que el centro, y la distancia que hay entre el vértice y el centro le llamaremos A. La distancia que hay entre un vértice y el otro vértice le llamaremos eje mayor. Una vez teniendo nuestros vértices podemos trazar nuestra hipérbola, que deberá estar cerca de las asíntotas pero sin tocarlas. Una vez teniendo esto, trazaremos nuestro foco, que estaría aquí. La distancia que hay, la distancia deberá estar la misma distancia del foco al centro, y la distancia que hay de un foco al centro le llamaremos C. La distancia que hay entre el foco al otro foco le llamaremos 2C, que sería el eje focal. Una vez teniendo esto vamos a trazar una circunferencia. Una vez teniendo nuestra circunferencia, trazaremos un segmento perpendicular del eje principal que empieza desde el vértice hasta la circunferencia, que sería esto. Una vez teniendo este segmento perpendicular, haremos un segmento hacia el centro, en donde tendríamos un triángulo rectángulo con los catetos A, B y la hipotenusa, que sería C. Una vez teniendo esto, podríamos hacer la fórmula de relación entre semiejes, que sería C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada.
Las fórmulas para una hipérbola horizontal ocuparemos x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Y para una hipérbola vertical ocuparemos y cuadrada entre a cuadrada menos x cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Estas fórmulas son muy parecidas a la elipse, lo único que cambia son los signos. La hipérbola se forma por el corte del plano al cono perpendicularmente a la base. Bueno, el ejemplo de la elipse consta de lo siguiente. En el afelio, un planeta cualquiera dista 20 millones de kilómetros del Sol, mientras que en el perihelio, o punto de su órbita más cercano al Sol, un planeta se encuentra a 10 millones de kilómetros al Sol. En este ejemplo, el vértice número 1 sería el perihelio, al ser el punto más cercano al foco, que en este caso es el Sol, y el vértice número 2 sería el afelio. Por lo que, en base a que el centro está en el origen, vemos que el vértice número 1 está a menos 15,0 y el vértice número 2 está a 15,0. Teniendo en cuenta que el foco número 1 se encuentra a 10 unidades del vértice número 1, sumamos 10 a la distancia en el eje X del vértice 1, lo cual nos resultaría que el foco número 1 se encuentra en las ubicaciones menos 5,0. Ahora tenemos que la distancia del foco al centro, que está en el origen, es 5. Esta es la semidistancia focal, así que para obtener la distancia del foco número 2 tenemos que sumarle 5 en el eje de las X al centro, lo cual resultaría que la ubicación del foco número 2 se encuentra en 5,0. Ahora tenemos que semieje mayor, que usamos A para representarlo, es igual a 15, ya que es la distancia de cualquiera de los dos vértices hacia el centro, y la semidistancia focal, que representaremos con la letra C, es la distancia de cualquiera de los focos hacia el centro, y tenemos que es 5. Por lo que utilizaremos la siguiente fórmula para encontrar el valor del semieje menor, que es A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Así que despejamos esto y resultaría en B al cuadrado igual a al cuadrado menos C al cuadrado. Ahora pasamos el exponente 2 para sacar la raíz cuadrada de 200, que resulta en 14,14, que finalmente redondearemos a 14 unidades para el semieje menor. Y tenemos b al cuadrado igual a 15 al cuadrado menos 5 al cuadrado, que resulta en b al cuadrado igual a 225 menos 25, b al cuadrado igual a 200, sacamos la raíz cuadrada, que terminaría en... Bueno, ahora tenemos que encontrar el lado recto. Y para la ecuación del lado recto es 2b al cuadrado entre a, que al despejarlo nos daría que el lado recto es igual a 2 por 14 al cuadrado entre 15, que al realizarlo nos da como resultado que es 26,13, que lo redondeamos, que sería igual a 26 unidades. Bueno, ahora tenemos que encontrar lo que es R y lo que es S. R sería igual
a la coordenada de menos 5, y1, lo que no sabemos cuál es y1. Y1 sería igual a 0 más 13, porque va para arriba, que esto sería igual a 3. El lado de R sería menos 5,3. Después, para calcular el lado de S, sería S es igual a menos 5, y2, que para calcular y2 sería igual a 0 menos 13, porque va para abajo. Y ya de ahí sería que y2 es igual a menos 13. Ese quedaría que S es igual a menos 5,13. Menos 5, menos 13. Que ahora se tiene que trazar de este lado. Tenemos que R es menos 5,13. Menos 5,13. Más o menos como por aquí. Y que el otro es menos 5, menos 3. Menos 5, y después esto es la de R, que es igual a menos 5,13. Y eso es la coordenada menos 5, menos 3. Ya de ahí solamente tiene que pasar por la coordenada del foco. Y pues así quedaría. Bueno, ahora buscaremos los extremos del lado recto de F2, que sería M cinco, 3. Sabemos que Y1 es 13. Y sacamos de N, que sería 5, menos 3. Ahora vamos a trazar las coordenadas de M y N. Ahora trazaremos su elipse.
Ahora calculamos la fórmula de la excentricidad de la elipse usando epsilon igual a C entre A. Ahora despejaremos la fórmula canónica para pasar a la ecuación general. La fórmula canónica es x2 entre a2 más y2 entre b2 igual a 1. Y ahora lo vamos a sustituir. X2 entre 15 al cuadrado más y2 entre 14 al cuadrado igual a 1. Y así encontramos su fórmula general.